sexual, hoy para realizar la conferencia de prensa de la jornada Hablemos de Sexualidad, que retomamos de forma presencial después de la pandemia. Preside la conferencia de prensa la directora del CNC, la doctora Mariela Castro, la subdirectora del CNC, la máster Ivonne Calaña, y la coordinadora de esta jornada, la psicóloga Ana María Cano. También es parte del comité organizador y otros trabajadores, investigadores, juristas del Centro Nacional de Educación Sexual, de la parte de la prensa. Si me falta alguien, por favor, me esclarecen. Tenemos aquí periodistas de Cuba Debate, de la revista Zum, de Juventud Técnica, de la revista Ruta 10, de Canal Habana, de Araceli, ya dije, ¿no? De Pionero. ¿Qué más? ¿Falta alguien? ¿Nacional? De Muchacho. Entonces, bueno, la idea de esta conferencia de prensa, el propósito es que estén al tanto de todo el programa de actividades que vamos a realizar y, bueno, mover las ideas en torno al objetivo con el que se realiza esta conferencia de prensa. Le doy la palabra a la doctora Mariela Castro, que nos va a introducir en todo lo que es la concepción de la conferencia de prensa, y después, bueno, vamos a explicar a manera de rasgo general cómo está conformado el programa de actividades desde el día 11 de julio hasta el 28 de septiembre. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias, bienvenido a CNC, una vez más la prensa cubana, que es de un apoyo histórico y excepcional a nuestro trabajo, y tenemos que retomar esas celebraciones que hacíamos cada año a la prensa cubana más vinculada a periodistas, comunicadores y medios de prensa más vinculados a las tareas del CNC. Tenemos que retomar eso porque una época lo hacíamos y realmente era gratificante para ustedes y para nosotros poder hacer esto. Pero bueno, ustedes conocen que CNC, bueno, por si no lo saben, CNC cada año desarrolla 4 jornadas de diálogo científico y activismo social. Siempre comenzamos con las jornadas maternidad y paternidad iguales en derechos y responsabilidades, que comienza el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y hace algún tiempo hemos decidido que termina el 4, o sea, concluyen las actividades el 4 de abril, con las celebraciones del 4 de abril. Después vienen las jornadas contra la homofobia y la transfobia, jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia en mayo. Es un repasito nada más para que tengan un preámbulo, para quienes no lo tengan tan claro. Siempre el énfasis de las actividades y de las campañas está en mayo. Después comenzamos el 11 de julio con las jornadas Hablemos de Sexualidad, Aprender para la Vida, que tienen su público meta de sus acciones comunicacionales y educativas, comunitarias, en niñas, niños y adolescentes, pero también en los adultos vinculados a la vida de las infancias, con mayor énfasis en los adultos primordiales, que es el concepto que hemos tomado de la doctora Mirta Cusco García para referirse a los adultos que tienen un vínculo y una responsabilidad más directa en los cuidados y la crianza de niñas, niños y adolescentes, pero también no solamente está dirigido entre los adultos a estos adultos primordiales, sino también que está dirigido al personal educativo de las escuelas y el sector de la salud, principalmente, porque esto es para todos los adultos, porque todos tenemos en algún momento que asumir algún tipo de responsabilidad con niñas, niños y adolescentes, desde el portero de la escuela, desde el portero de un parque, desde un producto cultural o informativo, desde las canciones que se crean para que las escuchen, desde el tipo de recreación que les hacemos, desde el diseño de cumpleaños que hacemos. Estamos asumiendo responsabilidades sobre niñas, niños y adolescentes y estamos transmitiéndoles cultura, valores o desastres de referencias culturales. Entonces, como siempre tenemos una responsabilidad los adultos en general, claro que todo lo que hacemos está dirigido a toda la población adulta, pero en este caso es la única jornada que desarrollamos que enfáticamente tiene objetivos específicos para estas edades, niñas, niños y adolescentes. O sea, eso es importante saberlo. Y ya siempre la cuarta jornada de diálogo científico y activismo social, con la que ya terminamos cada año,
son las jornadas contra la violencia de género y por los derechos sexuales, y los derechos humanos, por los derechos humanos que concluyen justamente el día 10 de diciembre en torno a esta emblemática fecha. Entonces, les voy a transmitir algunas ideas que hemos estado trabajando para, como marco conceptual de estas jornadas. Hablemos de sexualidad, aprender para la vida, y el lema, dale like a tus derechos. Eso usar en inglés, no es que me guste tanto, pero tenemos que tener en cuenta todo un grupo de símbolos que están operando sobre ellos, palabras que están operando sobre esta. O sea, no podemos olvidar la realidad. Es como decir, no me gusta la luna y no voy a hablar nunca de la luna. Ahí está, y tenemos que mencionarlo. ¿Te guste o no te guste? Hay palabras del anglicismo o de la imposición cultural de la lengua inglesa de dominación, o sea, como símbolo de dominación, que claro que la usamos en determinados momentos, como si tendríamos que usar también un día el sueco, o el alemán, o el esquimal, o el quechua, o el aymara. Entonces, en este caso, como en el mundo de las redes sociales, todo el mundo dice dale like, en vez de decir dale me gusta, bueno, pues el equipo del comité organizado ha propuesto esto y no me pareció mal. Si ustedes tienen algo que sugerir, lo tendremos en cuenta. Pues bien, hay que partir del hecho de que en Cuba el reconocimiento y garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia es un objetivo priorizado por el Estado y por la sociedad. Tal es así que se firmó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y se ratificó en 1991, cuando todavía hay países que ni siquiera la han firmado, como por ejemplo los Estados Unidos de América. No han querido firmar esta convención. En este sentido, es fundamental la promoción de una cultura de derechos de niñas, niños y adolescentes, y promover también este sentido, esta cultura de los derechos de las niñas, niños y adolescentes entre los adultos, particularmente entre los mencionados adultos primordiales, principales responsables de cuidado, educación, en la que también se contemple el respeto y protección relativos a los elementos vinculados con las sexualidades. Una vez más, queremos destacar la importancia de los derechos sexuales, pero en esta ocasión haciendo énfasis en el significado de la prevención de la violencia sexual contra la infancia y dando a conocer que la ocurrencia de este tipo de maltrato infantil constituye una grave vulneración de los mismos y afecta especialmente el derecho a decidir sobre sus cuerpos, sobre su sexualidad, el derecho a que sea respetada su privacidad e intimidad y el derecho a vivir libre de violencia, como está presentado en la definición de los derechos sexuales para estas edades. Además, hemos querido prestar especial atención a la problemática del abuso sexual infantil debido al aumento que ha tenido este fenómeno durante la crisis generada por la COVID-19, según referencian informes de la CEPAL y la UNICEF de 2020. Incluso esto se referencia de estudios a nivel internacional, La evidencia devela que se han exacerbado los factores de riesgo, entre ellos el incremento de las horas que niñas, niños y adolescentes se mantienen en convivencia con los agresores cuando estos forman parte de la familia más cercana. Pero otro elemento es el deterioro de los factores de protección en esas circunstancias de la COVID, del proceso que hemos vivido durante la pandemia. ¿Por qué plantean ellos en su informe que se deterioran los factores de protección? Bueno, porque entre ellos están considerando que tanto el tiempo, las horas que ellos están en la escuela o en los servicios de salud que habitualmente deben visitar, realmente se consideran como que espacios que de alguna manera identifican situaciones de riesgo, identifican señales de violencia, de maltrato,
identifican determinados indicadores que tanto un educador como el personal de salud sabe que algo está ocurriendo. Y en muchas ocasiones, desde esos espacios es que sale la solicitud de ayuda o incluso la denuncia. Esto es sobre la base de estos estudios. La educación integral de la sexualidad es uno de los derechos sexuales que constituyen herramienta fundamental en la prevención del abuso sexual infantil. Es un proceso de enseñanza-aprendizaje según lo define la UNESCO, porque hay muchos conceptos de educación de la sexualidad, pero hemos escogido para trabajar en esta jornada este concepto como proceso de enseñanza-aprendizaje de aspectos cognitivos, emocionales, espirituales, éticos, físicos y sociales relacionados con la sexualidad. Su propósito es dotar a niñas, niños y adolescentes de conocimientos basados en datos empíricos, habilidades, actitudes y valores que los empoderarán para disfrutar de salud, bienestar y dignidad, entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto, analizar cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas y comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de su vida, pero además velar por ellos. Una educación con perspectiva de curso de vida, ya terminé la cita de la UNESCO, con curso de vida, cultura, socialmente sensible, con enfoque de género, diversidad, derechos humanos y basada en evidencias científicas, garantiza que tanto niñas como niños y adolescentes desarrollen una vida segura y productiva y aprendan a prevenir e identificar cuando son víctimas de violencia, pero sobre todo a pedir ayuda. Ese es el paso más complejo en las situaciones de violencia. El no dejarse manipular, no dejarse presionar, amenazar o chantajear para evitar que pidan ayuda. Este es uno de los elementos clave que tenemos que tratar de promover: identificar lo que les pasa y pedir ayuda. Porque muchas veces en la infancia, sobre todo, no son conscientes de que lo que les está pasando es malo. Ellos son conscientes de que no les gusta lo que les pasa, pero creen que la vida es así, que eso es la vida, que es normal que eso pase. Entonces no se dan cuenta de que pueden cambiar esa situación, de que pueden recibir protección y que la única manera de recibir protección es tomar una decisión y pedir ayuda. ¿Qué van a hacer? Escaparse para dormir. Hay adolescentes que se escapan, pero un niño ¿dónde se escapa? Entonces es un tema en el que hay que crear conciencia de las circunstancias que se generan en este tipo de situaciones para dar la mayor protección a estas personas pequeñas, indefensas, que no tienen capacidad emocional para soportar este tipo de situaciones, y que si la sociedad no interviene, porque es la sociedad la que tiene que intervenir, si la sociedad no interviene a tiempo, son personas que van a arrastrar un sufrimiento para toda su vida sin saber dónde colocarlo para que no les siga martirizando y dañando por toda la vida. Porque eso le impide muchas cosas, le impide satisfacciones, le impide tener una buena salud, porque el sufrimiento daña, enferma, el sufrimiento mata, porque el sufrimiento te deprime y te lleva al suicidio. El sufrimiento te lleva también a ejercer violencia sobre otros porque crees que el mundo es así, ellos violentan y yo violento. Estoy poniendo solo algunos ejemplos para que busquemos, y ustedes desde la prensa busquen ejemplos concretos sin mencionar personas porque les harían daño, pero ejemplos muy concretos de circunstancias desde lo emocional. ¿Con qué objetivo? No para hacer prensa amarillista que a tanta gente le gusta y quiere que lo hagamos, no. Es para despertar conciencia, un poco en la onda, en el espíritu que está llevando el programa que conduce Patricia Ares, que es un programa que salió de una decisión de la Comisión Redactora del Código de Familia, donde la mayor insistencia nuestra fue que se desarrollara a partir de los testimonios convincentes de las personas, de realidades. O sea, ninguna de las historias que están ahí
están inventadas, todas son reales y son muy convincentes, porque acá, hasta quienes hemos estado vinculados con estos temas, llevamos años estudiando estos temas, esos mismos testimonios te vuelven a conmover y te vuelven a decir, hay que trabajar, hay que ayudar a que la sociedad tome conciencia, tenga conocimiento, adquiera cultura de derechos y sobre todo lo que estamos planteando, una cultura del respeto y garantía a los derechos de la infancia y adolescencia. No sé si logro transmitir el elemento emocional y de responsabilidad social que provoca este tipo de situaciones, independientemente de que hay voluntad política, que las instituciones nos estamos ocupando, somos conscientes de que lo que hacemos no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque queremos hacer un ejercicio demagógico de autocrítica. No, señores, sabemos que no es consciente porque sigue habiendo casos. Porque vemos los casos, vemos cómo se producen, qué mecanismos los generan y todo lo que está detrás, desde la ignorancia, desde tantas cosas, que desde el desconocimiento hasta incluso de la ley. Hay agresores que ni siquiera son conscientes del daño que están haciendo, aprendieron de la cultura familiar o del ambiente comunitario o de los grupos a los que pertenecen, que esa es la manera de comportarse un buen macho. O las mujeres que no son conscientes de la responsabilidad que tienen que asumir y que a veces se sienten muy aplastadas por la actitud hegemónica que tiene la figura masculina que está figurando como agresor, que de alguna manera también está agrediendo simbólicamente o psicológicamente o emocionalmente a esa figura femenina que debe asumir esa responsabilidad. No estoy diciendo que el macho es violador, como dice la canción, ni que la mujer sea la buena. Yo estoy diciendo que tanto las mujeres como los hombres somos víctimas de un mandato cultural histórico de dominación de los seres humanos, pero que justamente la intervención educativa, social, comunicacional que estamos haciendo con esta iniciativa es para romper ese aprendizaje que se sigue reproduciendo acríticamente, se sigue reproduciendo, y dar elementos de análisis, dar información científica, aportar conocimiento para que todas las personas, desde la apropiación que hagan de ese conocimiento, puedan regular su conducta, puedan regular sus relaciones sociales, puedan regular su conducta sexual, puedan asumir mejor sus responsabilidades, sobre todo en los cuidados de niñas, niños y adolescentes. Y en este sentido, por supuesto, ustedes saben que estas jornadas son de un apoyo rotundo al proyecto nuevo del Código de las Familias, que está recogiendo de manera muy avanzada, muy revolucionaria, elementos de mayor protección a todas las personas con relación a la violencia, pero particularmente de mayor protección a niñas, niños y adolescentes. Eso es lo que quiero transmitir como idea principal. Ahora, también hay elementos que aquí se plantean en lo que se ha recogido de documentación de la UNESCO, que refieren que niñas, niños, adolescentes con necesidades especiales deben ser visibilizados en este tipo de mensajes para tratar también sus derechos, su derecho al trato digno y adecuado, libre de discriminación y respetuoso de su valor humano, sobre todo cuando sus situaciones de discapacidad les ponen mayor dificultad para pedir ayuda, requieren una atención más especial, incluso en la convivencia entre niños también. Hay gente que deja a los niños como si fuesen los cerditos en el corral, ellos se las arreglan, no importa que se muerdan para comer, ellos se las arreglan. No, los niños no podemos dejarlos así. Los niños no se dejan solos. Hay que buscar siempre a alguien que se haga responsable, a alguien de confianza, o tomar decisiones. ¿Y cómo te vas a hacer cargo? Mira la gallina como va con su pollito para parte. Nosotros tenemos que tomar decisiones en ese sentido, nosotras y nosotros, porque tienen que participar todas las figuras primordiales, no solo la figura materna o no solo la abuela, todas las figuras primordiales que están asumiendo responsabilidad con las niñas, los niños y los adolescentes. Porque cuando los dejamos solos,
pueden hacerse daño porque no han terminado de criarse, no han terminado de apropiarse de los valores, de la cultura, de la cultura de la convivencia, no han terminado de entender los límites, se los estamos enseñando y como no ha concluido el proceso de crianza, hay tiempos que hay que darse en este sentido y hay cuidados que hay que buscar en este sentido. Pues bien, por ejemplo, otro documento de la UNESCO que ustedes van a ver en la nota conceptual se refiere a elementos que evidencian las bondades de la educación integral de la sexualidad. ¿Por qué la defendemos? ¿Por qué son necesarias? Les voy a plantear, por ejemplo, 3 que plantea la UNESCO. La educación integral de la sexualidad tiene efectos positivos, esto con evidencia científica, efectos positivos, entre ellos un aumento del conocimiento de niños, niñas y adolescentes y una mejora de sus actitudes respecto a la salud, a los comportamientos sexuales, a los comportamientos reproductivos, porque les ayuda también a disminuir casos de infecciones de transmisión sexual, de VIH y de embarazos no deseados. Otra evidencia que destaca la UNESCO: la educación integral de la sexualidad logra mejores resultados cuando los programas escolares se complementan con servicios de salud pensados y diseñados para niños, niñas y adolescentes e integran la participación de padres y de docentes. Este es un elemento que no solamente la UNESCO lo ha demostrado, hay otros estudios, incluso en Cuba, porque por eso justamente el programa de educación sexual en la escuela contempla este trío fundamental: niñas, niños, adolescentes, personal educativo docente y la familia. Algunos programas que abordan el tema contribuyen a aplazar la iniciación del coito, reducir el número de parejas sexuales y aumentar el uso de anticonceptivos, principalmente de los condones, que saben también la importancia que tienen, que aprendan a usarlo desde las primeras relaciones sexuales. Un documento de consenso, Educación para la Sexualidad con Base Científica, firmado por expertos en Madrid 2011, plantea que la educación de la sexualidad, con la educación de la sexualidad se obtienen resultados favorables en la prevención y denuncia del abuso sexual infantil. O sea, hay demostraciones, aquí solamente se seleccionaron algunas, hay evidencias de realmente la efectividad que tiene la educación de la sexualidad en la protección de los derechos de la infancia, en la prevención del abuso sexual infantil, en la atención a tiempo de los malestares que se están viviendo y en muchos otros elementos, sobre todo de responsabilidad que se va adquiriendo en las distintas etapas de la vida. Con este propósito, es necesario incorporar la educación integral de la sexualidad en las escuelas, en la educación de las familias, en las comunidades, en los medios de comunicación, en aras de que sean espacios protectores que garanticen el desarrollo del pensamiento crítico en función de evitar lo que causa daño, produce malestar y podamos entonces potenciar todo lo que genere satisfacciones, bienestar, placer sano y responsabilidades. El placer también es una responsabilidad, a lo loco. Se asume el placer y el placer no es solo sexual, el placer también es lo que comemos. Si comemos sin parar, nos ponemos obesas. Entonces, es una responsabilidad aprender, es la cultura de aprender a comer, el sentido nutricional de lo que comes, es responsabilidades, son responsabilidades que se asumen en el consumo de cualquier elemento de la vida. No es así tan simple como tomarse un vaso de agua. Un gran avance en el contexto escolar en nuestro país lo constituye el programa de educación integral de la sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos del Sistema Nacional de Educación en Cuba, aprobado por resolución del MINED
número 16 de 2021. Su concepción pedagógica asume entre sus criterios epistemológicos la apropiación de conocimientos objetivos adecuados a cada etapa de la vida, a las edades, precisos, con información científicamente rigurosa relacionada con diferentes aspectos de la sexualidad, como la afectividad, el género, la salud sexual y particularmente los elementos de respeto y garantía a los derechos sexuales y reproductivos, que son parte de todos los derechos que tenemos que atender en estas etapas. Además, se sustenta en una pedagogía de la sexualidad participativa y desarrolladora del ser humano, así como en el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos y el acceso por igual a todas y todos a las oportunidades de aprendizaje con calidad, según está declarado en este documento del MINIR. En las recomendaciones didácticas dirigidas al personal docente se incluyen aspectos que tributan a la prevención y atención del abuso sexual infantil de manera específica y distinguida. Por tanto, nosotros ponderamos la importancia de este documento y de la educación de la sexualidad en el contexto escolar, frente a todas las acciones contrarias que se han desatado de manera injusta y yo diría también arbitraria. Como evidencia de la voluntad política del país, esta resolución ministerial se encuentra respaldada por la Constitución de la República de obligatorio cumplimiento, refrendada el 24 de febrero de 2019 con casi el 87% de la población. En el título 1, capítulo 1 y 2, título 3, 4 y 5, se reconoce como valor supremo la dignidad plena del ser humano. Se asegura el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, la igualdad, la equidad, el repudio a la discriminación y a la violencia en cualesquiera de sus manifestaciones como condición para garantizar el desarrollo integral de las personas. Así dice nuestra Constitución. La jornada Hablemos de Sexualidad, Aprender para la Vida, como ya saben, la hemos enmarcado entre el Día Internacional de Población, porque los estudios de población integran estos elementos y son fundamentales para la toma de decisiones político-administrativas. Hay mucha gente que no entiende la importancia de los estudios de población y no los tienen en cuenta en las decisiones que se toman. Por suerte, eso se está avanzando en este sentido y se están tomando decisiones importantes. Por eso, comenzamos el Día Internacional de Población, que es el 11 de julio, y hemos seleccionado colectivamente concluir el 28 de septiembre, Día Internacional de Acceso a la Información, porque el derecho a la educación sexual forma parte de ese derecho de ser informadas e informados de acuerdo a las características de cada etapa de la vida y a sus necesidades e intereses. Muy bien, este programa de actividades está dirigido a potenciar la creatividad y participación de niñas, niños y adolescentes en el reconocimiento, defensa y divulgación de los derechos sexuales, con énfasis en el derecho a la educación integral de la sexualidad y a favor de la prevención de la violencia sexual hacia la infancia de manera más específica. De igual forma, contribuirá a un proceso educativo que desmonte todas las matrices de opinión que desde los prejuicios y estereotipos invisibilizan la importancia de los derechos sexuales y de la educación integral de la sexualidad en estas etapas. Por eso el objetivo general que hemos elegido para esta jornada es promover la educación integral de la sexualidad como un derecho sexual que contribuye a la prevención de la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Por eso le digo que el énfasis principal está dirigido a este objetivo. Como ustedes van a ver, hemos dividido los objetivos específicos que
de los que derivamos el diseño de cada una de las tareas que hemos seleccionado. Están los objetivos dirigidos a niñas, niños y adolescentes para que sean capaces de reconocer que son sujetos de derecho, explicar y entender qué significa esto, explicar los sentimientos, o sea, ser capaces de poder explicar los sentimientos asociados a los cambios que ocurren durante la pubertad, que es un proceso en el que se va conformando el cuerpo, que empieza paulatinamente a dejar de ser niña y niño para empezar a tener un cuerpo de adultos, aunque no sean adultos todavía. Pero ahí se dan los cambios más impactantes, más transformadores del organismo y de sus funciones, de los organismos y sus funciones. Y por supuesto, esto requiere que desde niñas y niños ya les estemos hablando desde la educación de la sexualidad, de la importancia que tienen esos momentos de cambios corporales, de la importancia que tiene hablar de ellos, aclararse las dudas, los sustos que les crea, porque a algunos les crea sustos, sobre todo cuando no saben de qué se trata. Lo lindo que es que no te vas a quedar siempre niño como Peter Pan, que vas a crecer y que vas a adquirir nuevas potencialidades en tu vida y que tienes que aprender a disfrutarlas. Pero sobre todo también la intención de la educación de la sexualidad, y un mensaje que yo siempre trato de dar en el libro que nos pase la puerta, es justamente que entiendan que no solamente se adquieren potencialidades que pueden ser maravillosas, depende de ti, sino que adquieren responsabilidades. Porque ese cuerpo pequeño, infantil, que todavía no ha terminado de crecer y madurar, ya va adquiriendo capacidades reproductivas. Lo cual no quiere decir que ya tú estés en condiciones de asumir la responsabilidad de ser madre y padre deportivo. Todavía tienes que disfrutar mucho, todavía tienes que descubrir mucho y tienes que cuidarte para que estés bien. Como que cuando tú cruzas la calle tienes que mirar que esté la luz roja para que los carros no te arrollen. O sea, eso tan sencillo también tiene que ver con estos elementos de comprender los cambios corporales y el significado que va a tener en tu vida, esas responsabilidades que vas a asumir. Esa es la importancia que tiene. Por eso hay que hablarlo desde la primaria, no esperar a la secundaria para decirle lo que les va a pasar, porque no les da tiempo. Y hemos visto todas nosotras aquí en CNC que nos sorprendimos cuando el libro que nos pasa en la pubertad y la serie Pubertad era de interés de los niños pequeñitos, de las niñas y los niños pequeños. ¿Te acuerdas cuando empezamos a descubrirlo y dices, qué curioso, no era para ellos? Les encanta, lo entienden, ven con naturalidad lo que les está pasando en el cuerpo. Nosotros les estamos poniendo límite al conocimiento sin darnos cuenta que necesitan saberlo todo, no solo matemáticas, no solo literatura, no solo geografía, hay que conocer de la realidad humana, de los vínculos. No hay que decirle, ay, qué bonito, la vida familiar en armonía, eso no existe. La vida familiar es contradictoria, la vida pareja es contradictoria, la vida con los amigos, las relaciones sociales son complejas. Y tenemos que tener algunos conocimientos para desarrollar habilidades sociales, habilidades en las relaciones, para saber poner límites, para saber respetar los límites que me pongan. Todo esto es educación de la sexualidad. Les estoy contando todo esto para que ustedes lo transmitan, porque hay mucha gente que no entiende qué es educación de la sexualidad. La tienen tan reducida, tan empobrecida como idea en el imaginario social, que tenemos que ayudar a que la gente entienda lo necesario que es para la felicidad, para la salud de las personas. Bien, pues aquí también otro objetivo específico es el reconocimiento del autocuidado de los cuerpos como elemento fundamental para el bienestar y la salud integral. Esto es muy importante, a veces no son conscientes, no saben ni bañarse, no saben lavarse sus genitales, sobre todo a los varones, a veces tienen rollos porque no se saben lavar sus genitales. Las niñas también a veces o no se lavan bien o les meten demasiado jabón y les hacen daño. Y jabón por donde no tienen que ir. Claro, pues tengo ejemplos muy concretos, muchas cositas. En el cuidado de los cuerpos también está la alimentación, la importancia de dormir. Cuando están gozando en fiesta, tienen que saber que hay que dormir. Y si tú tienes que ir a la escuela obligatoriamente, acuéstate más temprano,
que dejar la fiesta para el viernes y para el sábado. Detallitos, estos son detallitos que no debemos dejarlo pasar por alto porque se convierte en tremendo rollo. Otro objetivo específico es la capacidad de identificar cuándo pueden estar inmersos en situaciones de violencia sexual y cómo buscar ayuda y protección. Ahí falta el cómo. ¿Cómo buscar ayuda y protección? Eso tenemos que decirles. Tenemos que decirles. En fin, para los adultos seleccionamos como objetivo que sean capaces de conocer la importancia de educar en la sexualidad desde etapas tempranas, valoren esa importancia que tiene, reconocer el placer sexual en estas etapas de la vida como un elemento fundamental para su bienestar, visibilizar la importancia de los derechos sexuales, su reconocimiento y garantías, falta la S, identificar señales, estoy cambiando la relación de este objetivo, identificar señales que indican que sus hijas e hijas han sido víctimas de violencia sexual. Después lo arreglamos, porque es fundamental esto, cuando no te das cuenta y sobre todo saber actuar. A veces es muy complejo, voy a basarme en casos que llegan aquí sin mencionarlo, es muy complejo, porque está la abuelita y el abuelito que cuidan a la niña para que los padres puedan tener su espacio, su tiempo, tanto de trabajo como de bienestar. Pero puede pasar, y pasa, que a lo mejor el abuelito está abusando sexualmente de la niña. Y la abuelita, ¿dónde está? En el quinto sueño y no se enteró. Entonces para la abuelita es muy difícil. Y para las madres y los padres de esa niñita es muy difícil. Va a echar para adelante a su papá. Va a echar para adelante a su esposo. Entonces, miren cómo esas personas que están envueltas en esa situación requieren atención especializada, requieren apoyo, requieren ayuda para que entiendan qué hay que hacer en ese momento. Ahí está el interés, ¿cómo se le llama? El interés superior del niño. Tú tienes que entender, en este caso, ¿qué me importa más? Me importa más mi niñita, esa pequeñita que no tiene culpa de lo que le haya pasado. Entonces hay que salvarla. Hay quienes deciden no denunciar, separar a la niñita del agresor para no vivir la otra experiencia dura de la denuncia, la cárcel y todo eso es comprensible. Pero en mi criterio, lo más importante es salvar a la niñita o al niñito, porque lo que se ha visto en la experiencia de vida profesional es que la denuncia es un elemento fundamental para salvarnos. La denuncia es fundamental tanto en la violencia contra las mujeres, tanto en maltrato, en situaciones de maltrato a discapacitados, a ancianos, a niñas y niñas. Se ha demostrado que cuando hay denuncia hay mayor protección, porque estas personas a veces son caprichosas. Y aunque tú los hayas protegido y tomes una distancia, lo que están haciendo no está garantizando una verdadera protección. Entonces, estoy poniéndoles así ejemplo para que sensibilizarles y para que ustedes salgan a buscar información. Todo lo que necesiten, aquí hay especialistas que les pueden dar criterios desde el ámbito de la salud mental, pero también desde el ámbito del derecho. Aquí hay compañeras, compañeros que pueden asesorarles para que lo que explique el caballero sea efectivo, porque el objetivo de esto es, acuérdense, no prensa amarillista que tanto daño hace, es efectividad en la comunicación que hagamos de un tema tan delicado, del que la humanidad aún no se ha salvado. Nosotros estamos bien al lado de muchos países que tienen unas situaciones terribles en la desprotección a las infancias, pero nosotros no nos comparamos con los otros países en estas circunstancias. En estas circunstancias, en esta jornada, nosotros lo que queremos es que nuestra realidad avance en este tipo de situaciones. Y bueno, aquí hay un grupo de líneas de mensajes que no se las voy a comentar. Hay algunas bibliografías que les hemos dejado por si quieren profundizar en estos temas, pero aquí usted está el comité organizador, que cada año nosotros creamos el comité organizador para cada una de las jornadas. Están las instituciones que más implicadas van a estar con nosotros en estas actividades, como la UNICEF, UNFPA, el Ministerio de Educación y la Federación de Mujeres Cubanas, que no la pusiste, porque la Federación de Mujeres Cubanas va a estar muy implicada también en algunas actividades.
Bueno, también explicamos a los CDR, porque los CDR, se te olvidó poner eso, porque usted lo ponga FNC y CDR ya están implicados en las actividades, porque queremos que le lleguen a través de estas organizaciones todos los mensajes y vamos a celebrar actividades relacionadas con el 23 de agosto y también con el 28 de septiembre, que no solamente es el Día Internacional de la Información, sino también nos dimos cuenta que era el Día de los CDR y vamos a estar junto con ellos celebrando el papel que también juegan los CDR en la protección de las niñas, niños y adolescentes. La FNC y los CDR incluso han salido en estudios. Yo recuerdo un estudio de una psicóloga argentina que hizo su doctorado en Cambridge sobre la violencia a las mujeres en Cuba, la violencia intrafamiliar. Y una de sus conclusiones y observaciones más agudas fue cómo ella veía que la trama comunitaria de la Federación de Mujeres Cubanas y de CDR era un elemento de protección invaluable que ella no lo había visto en ningún lugar del mundo. Y decía que lo pudo ver porque como mismo en Cuba ella decía, te tocan la puerta para pedirte un buchito de café o para regalarte un poquitín, un dulce que hice, te quedó azúcar que se me acabó, esa vida comunitaria que nosotros tenemos. Da mucha protección porque así mismo estamos al tanto de cómo está la viejita comiste, mira te traje esto, cómo está tu niña, tiene fiebre. Esa vida comunitaria es muy protectora y ella vio en el estudio cómo la Federación de Mujeres Cubanas, las mujeres en red como que se ayudaban. Fulana, ¿qué te está pasando? No, vamos para el médico, no, esto hay que pararlo. ¿Entiendes? Ese tipo de cosas. Aquí se siente un niño que ya está llorando un poco más de lo habitual y empezamos a llamarlo todo, ¿qué le pasa al niño de fulana? ¿Por qué llora tanto? ¿Qué le pasa a fulana? Ah, no le dio el desayuno, dale, te voy a apoyar. Ah, le estabas pegando, ¿por qué le estabas pegando? Eso es parte de nuestra vida comunitaria y el hecho de que CDR y Federación estén asumiendo una responsabilidad mayor en sus estrategias, porque cada institución del Estado y organización de la sociedad civil más importante, de más impacto en la población, está haciendo su estrategia de atención y prevención a los problemas de la violencia. El Ministerio de Salud al paciente, bueno, ya la tiene hecha, que fue coordinada por el CNSEX, ahora se está organizando el proceso de implementación que lleva muchos elementos de capacitación y comunicación. Y entonces esto va a ayudar mucho a dentro de un tiempo ya empezar a ver resultados con relación a de verdad ese papel protector de estas organizaciones de la sociedad civil como CDR y Federación de Mujeres Cubanas. Entonces quiero nada más terminar con una idea que la elaboré hace un ratico sobre cosas que trabajo cuando hablo de educación de la sexualidad, pero quiero elaborar un mensaje que les quiero transmitir. Cuando hablamos de educación integral de la sexualidad, estamos educando para el amor, el respeto, la inclusión social. Educamos para la adquisición de responsabilidades individuales y colectivas. Educamos sobre principios de justicia y equidad social que contribuyan a una cultura de paz y no a la reproducción de diferentes formas de violencia, explotación y otras formas de dominación entre los seres humanos. Es el mensaje principal que les quiero transmitir para defender la educación de la sexualidad. Y bueno, esto se va a trabajar también, esta idea, en el concurso de dibujo, que todavía no lo vamos a lanzar porque todavía estamos negociando términos, argumentos. Ya tenemos un lema que elaboramos ayer al Ministerio, le gustó. No vamos hablando de violencia, sino de cultura de paz. Y bueno, todavía tenemos que negociar cómo vamos a hacer los grupos de edad, porque hasta ahora lo hacíamos para jóvenes, ahora decidimos que para niñas, niños y adolescentes, por tanto vamos a organizar los grupos de edad. Para los premios, ahora van a ser más premios. Todo eso requiere que el patrocinio de premios que nos da UPA, bueno, ahora también se negocia. O sea, hay varios que dan premios, se les da regalitos dentro de los premios, regalitos que tienen que ver con la educación, mochilas, libros, materiales de estudio. O sea, no son otros regalitos los que ponemos en esos premios. Por eso decidimos que en septiembre lo vamos a presentar y vamos a entregar
la premiación el 4 de abril del año que viene. Si quieren, que es cuando concluya la jornada maternidad y paternidad. Pero bueno, y además para darles tiempo en el periodo escolar, que vayan trabajando, que viene mucho trabajo de las escuelas, incluso viene mucho trabajo de las escuelas de niñas y niños en situaciones de discapacidad. Cantidad de dibujos lindísimos que traen, que cuesta trabajo elegir. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, bienvenida, porque estas son nuestras ideas, pero a lo mejor ustedes pueden dar alguna pista de algo que no hemos pensado.